En este programa, descubriremos los secretos de los científicos para detectar asteroides que pueden ser una amenaza para la Tierra. Nos asombraremos con la química interestelar y sabremos por qué elementos como el hidrógeno y el helio fueron claves en el origen del cosmos. Además, exploraremos algunas de las nuevas teorías propuestas por la comunidad científica sobre el fin del universo. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, en la Ciudad de México. Se trata de un lugar extraordinario de divulgación científica, donde aprendemos del universo jugando, desde lo lúdico. Su domo de inmersión digital nos atrapa con proyecciones 360. Además, nos ofrece cursos, exposiciones, talleres y muchas otras actividades. Esta vez vamos a hablar con 3 destacados científicos que nos hablan sobre el principio y el fin del universo, así como las posibles amenazas cósmicas a nuestro planeta. Un tema interesante. Vayamos a explorar el universo. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. El 27 de diciembre de 2024 en Chile, el telescopio Atlas detectó el asteroide 2024 YR4 con posibilidad de 2% de impactar sobre la Tierra en 2032. Poco tiempo después, la comunidad científica rectificó y dijo que es muy probable que impacte en ese año, pero en la Luna. ¿Qué les parece si esta historia, que se parece mucho a lo que hemos visto en el cine, nos da cuenta la doctora Isaura Fuentes Carrera, física, astrofísica y divulgadora de ciencia del Instituto Politécnico Nacional? YR4. Estos números con estas letras han estado sonando y en redes y por todos lados en los últimos meses. Y pues la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene esto de especial? Bueno, lo que tiene de especial este año y esta cifra es que lo que hacen es nombrar un asteroide que se descubrió el 27 de diciembre de 2024. Cuando se descubrió, se pudo calcular a partir de observaciones en las siguientes noches la trayectoria que iba a seguir este asteroide. Entonces se toma la foto una noche y la siguiente noche se toma otra foto. Las estrellas pues no se mueven y más adelante estas estrellas siguen estando aquí y ahora este bichito anda por acá. Entonces podemos más o menos decir, pues este objeto se está moviendo en esta dirección. Y esto fue lo que hizo en esta noche un telescopio en Chile que forma parte de un sistema de vigilancia del cielo que se llama Atlas. Entonces el Atlas identifica este objeto y dice, aguas, esto puede pasar cerca de la Tierra. En ese momento había una probabilidad de más o menos 2.6 por ahí, 2.6% de probabilidad de que este asteroide impactara la Tierra. Con este asteroide pues resulta que tiene, ya se le estimó más o menos que le da vueltas al Sol cada 4 años y medio, y como la Tierra está dando vueltas y a su vez el asteroide pues está dando vueltas, resulta que el camino que sigue el asteroide en algún momento cruza el camino que sigue la Tierra, es decir, la órbita de la Tierra, y hay la probabilidad de que sea al mismo tiempo. Si es al mismo tiempo, pues eso quiere decir que este asteroide va a impactar a la Tierra. Entonces, pues eso espantó mucho. El hecho de que haya objetos cerca, que pasen cerca de la Tierra, es bastante común, ¿no? Una vez que se identifican, se observan varias veces y se adivina cómo es esta trayectoria. Entonces, haciendo estas observaciones, se deriva lo que llamamos una escala de riesgo
de impacto de los asteroides en la superficie de la Tierra. Y a ese riesgo tiene una escala asociada que se llama la escala Torino. Y la escala Torino lo que hace es lo siguiente. En un lado, así ponemos, la probabilidad de impacto. ¿Qué tan probable es que este asteroide caiga en la Tierra? Lo curioso es que pues, la probabilidad de impacto empieza, o sea, se vuelve importante cuando tenemos una probabilidad de más o menos el 1%, o sea, casi nada. Pero desde aquí se empieza a volver importante este peligro porque del otro lado, a lo largo de este eje, lo que vamos, ¿no? Lo que se presenta es el tamaño del asteroide. Entonces, bueno, es claro que no es lo mismo si pensamos en este escenario que si yo tengo la superficie de la Tierra, venga un asteroide que mida, vamos a decir, alrededor de 100 metros y que vaya a caer sobre la superficie de la Tierra, a que tenga algo que mide más de 1 kilómetro y que también caiga en la superficie de la Tierra. Porque la energía con la que estos asteroides impactan tiene que ver con su masa. Entonces, entre más grandes, pues más masivos, y entre más masivos, pues mayor riesgo. También tiene que ver qué tan rápido se están moviendo alrededor de su trayectoria. Ya esto pues, es la velocidad. La velocidad y la masa, que con eso se calcula la energía cinética que tiene el asteroide. Entonces también es importante conocer la composición del asteroide. ¿Cómo sabemos de qué está compuesto un asteroide? Y es que pues, están muy lejos. No podemos así a cada rato mandar naves para ver de qué están hechas los asteroides, los planetas, las estrellas, el gas que hay entre las estrellas. Todo lo estudiamos con la luz. Si yo analizo lo que llamamos el espectro de la luz, y entonces salen esas cosas que a veces vemos en las películas de ciencia ficción o en los documentales, salen unas cositas así. Parecen electrocardiogramas, pero en realidad lo que nos están diciendo es qué elementos hay en este objeto. A partir de eso, lo que se ha encontrado es que este asteroide está compuesto de rocas y en particular silicatos. Las últimas observaciones que se hicieron de este asteroide se hicieron con un telescopio bastante conocido, es el telescopio espacial James Webb, y el telescopio tiene un espejo grandote, entonces yo puedo ver con detalle el asteroide. Ahora, James Webb observó en marzo a este asteroide y entonces ya pudo darnos no solo la composición del asteroide, sino que además nos dijo su tamaño, es del orden de 60 metros. Los 60 metros es un edificio como de 15 pisos. Y bueno, pues obviamente si ya sabemos de qué está hecho, ya conocemos su tamaño, es mucho más fácil calcular su trayectoria. Y ahora ya es así como de que no. El asteroide 2024 YR4 no hay probabilidad real de que impacte la Tierra. Entonces, actualmente la probabilidad de que este asteroide impacte la Tierra es de 0.001%. Al principio la probabilidad andaba como por 2.6. Si la probabilidad está arriba de 1, entonces aquí lo que se tiene es peligro, sin importar el tamaño. 3 no es obviamente dinosaurios, nos vamos a morir todos, pero 3 es, hay que seguirlo, hay que seguir observando este asteroide, seguir definiendo, ¿no? Precisando su trayectoria y eventualmente estimar más o menos dónde podría caer. ¿Por qué? Porque un asteroide que tenga este número en la escala de Torino significa que si cae en una ciudad, cerca de un poblado, pues sí se lo echa. Entonces, pues eso no nos gusta. Actualmente, este asteroide pues ya anda aquí, probabilidad 0. Entonces, eso pues nos da mucho gusto. Ya no hay que preocuparse por el impacto que podría tener, porque ahora la que tiene probabilidad de ser impactada es la Luna. A la Luna, la probabilidad de que este asteroide le pegue anda un poquito arriba de 3. Como la Luna no tiene atmósfera,
el asteroide va a caer derechito, va a ser un cráter, va a salir material y van a pasar varias cosas. Por un lado, pues el asteroide se va a romper y nos va a dar información del asteroide. Por otro lado, va a haber pedazos de la Luna saliendo por todos lados. Vamos a poder estudiar la composición de la Luna, no solo en la superficie, sino también aquí abajo. Porque en principio sí podría verse cuando este asteroide impacte a la Luna. No tenemos que asustarnos. Los pedazos de Luna que salgan no le van a hacer nada a la Tierra. No hay de qué preocuparse. En realidad lo que hay que hacer es emocionarse. Y no solo eso. Ya sabiendo que este asteroide no va a impactar la Tierra, lo que se planea, sabiendo que su órbita, o sea, cada 4 años, vuelve a pasar por el mismo lugar. Entonces, lo que se puede hacer es que yo mando una nave. Y esta nave puede caer esta nave sobre la superficie del asteroide y estudiarlo. Los asteroides vienen de una parte del sistema solar. Está el Sol, está Mercurio, está Venus, está la Tierra, está Marte, y entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides. Entonces hay un montón de asteroides, pedacitos de roca o pedacitos que también pueden tener metales, y se piensa que muchos de ellos tienen la composición que tenía el sistema solar cuando se formó hace 4.500 millones de años. Entonces son piedras muy antiguas que no encontramos en la Tierra, cosa que sí hay aquí en los asteroides. Pero bueno, estas cosas se siguen trabajando porque además es un hecho que, pues sí, nuestro sistema solar está lleno de asteroides, pero en serio de veras, con un montón de asteroides, y pues sí, la probabilidad de que alguno eventualmente le pegue a la Tierra, pues no es cero. ¿Qué les parece si vamos al Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México para platicar con el doctor Eduardo Méndez, quien nos hablará sobre la importancia de los elementos en el origen del universo? Estamos en un lugar fantástico, el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y justo aquí atrás está la meteorita, una roca localizada en Chihuahua enorme. Y es que este es un centro de investigación donde se genera conocimiento de primer nivel y que ha forjado investigadores a nivel internacional de la talla del doctor Guillermo Haro, el doctor Manuel Peinberg, la doctora Silvia Torres, y que han dejado una herencia muy importante a las nuevas generaciones de astrónomos. Y es por eso que estamos aquí, para hablar con el doctor, el astrofísico Eduardo Méndez. Él ha realizado estudios en la Universidad de La Laguna, en España, y en la Universidad de Heidelberg, y tiene temas súper interesantes sobre las nebulosas y la química del universo. Muchísimas gracias por recibirnos, doctor. No, muchas gracias a ti, Lucía. Son muy bienvenidos aquí al Instituto de Astronomía. Cuéntanos, ¿qué existía? ¿O qué se cree, o qué se piensa, o qué han encontrado ustedes que había antes del universo? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, y es muy complicada porque en el inicio del universo, según la teoría que nosotros aceptamos como más verosímil, la del Big Bang, ocurre una expansión acelerada. El universo alcanza tasas de expansión más altas que las de la luz, y por lo tanto ocurren muchas cosas que ahora mismo tienen repercusiones. Por ejemplo, el hecho de que todo estaba tan concentrado y se expandió tan rápido hace que toda la radiación en ese momento que estaba interconectada deje una huella, deje un mapa que nosotros podemos observar ahora, incluso pasando miles y miles de millones de años, en una forma de fondo cósmico de radiación. Después de esto ocurren otros fenómenos, y aproximadamente a partir del tercer minuto se forman los primeros elementos químicos.
los elementos como el hidrógeno, como el helio y poquito litio. Y a partir de entonces ya empiezan a formarse los principales constituyentes de la materia que vemos, que son los bariones. ¿Qué son los bariones? Los bariones es la materia que sí podemos ver. Que sí podemos ver, y es la distinción que hacemos reconociendo la existencia de la materia oscura, que no la podemos ver, pero sí podemos percibir su influencia a través de la gravedad. Entonces la materia bariónica es aproximadamente el 5% del universo. Posteriormente a que se forman los elementos, ya empieza la semilla de las primeras estructuras, las primeras estrellas, que dan origen, ya pasados unos cuantos cientos de millones de años, a las primeras galaxias. Y es ahí donde ya empieza una parte muy bonita del universo, porque empezamos a entender cómo es la evolución química del universo. Y ese es precisamente tu tema, ¿no? Finalmente pensamos en astronomía y pensamos como un todo, pero el conocimiento se va fragmentando y uno de tus fuertes es la química del universo. ¿Qué es esto? La química del universo es muy importante porque durante el inicio, durante los primeros momentos del universo, solamente existían los elementos más ligeros, como el hidrógeno, como el helio y pequeñas trazas de litio y berilio. Todos los demás elementos pesados, como el oxígeno, que constituye a nuestro aire que respiramos, el carbono que está presente en nuestro cuerpo, el silicio que nosotros tenemos en nuestros chips, en nuestros microchips, han sido formados en procesos nucleosintéticos relacionados con la vida y la muerte de las estrellas. Entonces, si nosotros entendemos la composición química del universo, podemos entender a modo de arqueología galáctica cómo fue la formación de estrellas, cómo éstas se fueron muriendo, cómo éstas fueron evolucionando, también qué tipo de estrellas fueron naciendo. Y cuéntanos cómo con ayuda de esta tecnología, de estos grandes telescopios que están en el universo, hay estos ojos gigantes, ha cambiado estas teorías sobre el origen del universo. ¿Qué es lo que ha arrojado? Por ejemplo, el telescopio James Webb es un telescopio de 6 metros, un telescopio enorme, que está en el espacio y que está observando en longitudes de onda del infrarrojo. ¿Por qué estas longitudes de onda son tan importantes? El universo actualmente se está expandiendo y se está expandiendo de manera acelerada. Cuando el universo se expande, también se expande la luz, que es parte del universo. Entonces, la radiación que originalmente fue emitida en longitudes de onda cortas, incluso en el ultravioleta o incluso en el óptico, tras expandirse en el universo, ya caen en la longitud de onda del infrarrojo. Y el telescopio James Webb es capaz de detectar esta radiación y por lo tanto es una ventana a las galaxias más alejadas de nosotros, que son cosmológicamente las más jóvenes, es decir, las que se formaron en los primeros instantes del universo. Entonces, no estamos ya teorizando acerca de cómo eran las primeras galaxias que se formaron, ya las estamos observando. Hay una investigación importante sobre la abundancia de hierro en las nebulosas, que por cierto, en el 2024 acabas de recibir un premio, nada menos que del Instituto Max Planck de Astronomía, uno de los institutos de investigación más importantes del mundo. Cuéntanos esto. Bueno, este premio Ernst Patzer 2024 me lo otorgaron por una investigación que dirigí junto con otros colegas, muchos de aquí del Instituto de Astronomía, acerca de la abundancia de hierro, de oxígeno y de nitrógeno en las galaxias de formación estelar, y que publicamos en la revista de astronomía europea Astronomy and Astrophysics. Entonces, este artículo fue muy interesante para muchos colegas en el mundo académico, porque por primera vez dábamos cuenta de cómo tenía que estar atrapado el hierro en granos de polvo y cómo eran las relaciones que existían entre la determinación de abundancias de hierro, de nitrógeno y de oxígeno en muchas galaxias del universo, incluso galaxias, sistemas bastante alejados. Y esto, pues, este trabajo nos da un paradigma para entender mejor lo que estamos observando en las galaxias más distantes. Me parece una fortuna de que haya nuevos astrónomos, astrofísicos jóvenes que estén aportando conocimiento, que nos estén ayudando a entender el universo y que, bueno, y que sean representantes de toda esta herencia de astronomía nacional. Muchísimas gracias.
¿Qué es lo que tenemos aquí, Wilder? Bueno, aquí tenemos la representación del Big Bang, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, cada punto que se ve ahí es una galaxia, ¿no? Es una galaxia. Las galaxias son como las células del universo. Entonces aquí vemos que las galaxias se van separando unas de otras, pero no se separan porque viajen alejándose una de la otra, sino porque el propio espacio en el que están inmersas las galaxias es el que se está expandiendo. Pues ya estamos de regreso aquí nuevamente en el planetario Luis Enrique Erro, para ser más exactos, en la zona perimetral del domo del planetario, donde podemos disfrutar de un mural que en lo personal me encanta, que nos narra la historia de la astronomía de acuerdo a diferentes culturas. Y qué mejor que tener aquí al maestro Wilder Chicana, astrónomo de cabecera de Factor Ciencia. Un tema que nos inquieta, que se antoja mucho a ciencia ficción, pero que sin duda es una realidad. Dime una cosa, o dinos una cosa, ¿el universo, en términos astronómicos, en términos propios, es joven o viejo? No podemos saber realmente, no tenemos con qué compararlo, ¿no? Entonces solamente podemos tener en cuenta la edad que hemos estimado que tiene, que son del orden de 13.800 millones de años, y pues el sistema solar tiene alrededor de 5.000 millones de años. Esos son los parámetros que nos pueden quizá dar unas pistas, ¿no? del desarrollo del universo y probablemente de su final, ¿no? Ahora, platícanos sobre algunas teorías que marquen este fin del universo. Mucho de la edad del universo y de su final tiene que ver también con su origen. La teoría más aceptada con respecto al origen del universo es la teoría del Big Bang. Que es la gran explosión. Es el modelo de la gran explosión, que digamos está también relacionada con una fase que se llama inflacionaria, es decir, un periodo en el cual el universo violentamente se expandió. Esa expansión continúa incluso en la actualidad y de hecho está mucho más acelerada. El telescopio James Webb, por ejemplo, ha conseguido información que de alguna manera nos está haciendo revisar lo que se sabía con respecto al Big Bang, las predicciones sobre formación de galaxias, y claro, eso también pega al posible final del universo, ¿no? El universo, si es finito, su final será uno, si es infinito, su final será otro. Un posible final sería que el universo, si tiene la suficiente masa, nuevamente comience a detenerse la expansión y finalmente empiece a contraerse hasta que nuevamente se contraiga en un punto, digamos que una especie de Big Bang a la inversa. Terminan un ciclo. Termina, así es. Y ahí queda. Ese sería un posible final. Otro posible final sería que, digamos, una vez que se contrajo, nuevamente vuelva a estallar, por así decir, y en ese momento pues hablamos de un universo cíclico, ¿sí? O sea, nacimientos, muerte, otro nacimiento y así. Esa es otra posibilidad. Y otra posibilidad, si el universo es infinito, ¿no? Y no se detiene la contracción, es una teoría propuesta por Tolman, un científico en la década de los 60, sostiene que, bueno, se llama la muerte térmica del universo. Es decir, como la expansión continúa, todos los procesos, digamos, de nacimiento de estrellas y estructuras, pues al ir disminuyendo la energía por la expansión y por el aumento de la entropía, se va congelando y al final todos los procesos se detienen y entonces tenemos un universo totalmente congelado, por así decir. Ese sería otro final, o simplemente no habrá final del universo, que es también otra posibilidad, ¿no? O sea, una posibilidad viable y también lógica es que el universo no tenga un fin, ¿no? Que continúe, ¿no? Por la eternidad, por así decir. ¿Hay algunos indicios que digan, sí, pues por ahí el universo se está comportando o está teniendo esta conducta aquí o está elongándose o qué está pasando? Bueno, lo que están mostrando los nuevos datos, es que en realidad nuestras aproximaciones iniciales eran muy vagas.
porque se esperaba que, por ejemplo, el telescopio James Webb confirmara una serie de resultados que se habían especulado previamente al lanzamiento de este aparato, pero lo que ha pasado es que no, realmente ha dado muchas sorpresas. Eso está obligando a una revisión de una serie de conceptos, sobre todo sobre la formación de estructuras grandes en el universo. Bueno, hay que pensar que la astrofísica es una disciplina en la cual no podemos acceder a un laboratorio. La astrofísica pues trabaja con estructuras, con estrellas, con galaxias que están extremadamente lejanas, solamente a través de la luz y diferentes mecanismos indirectos podemos ir estudiándolo. Y entonces, bueno, con base a todo eso se había construido un modelo que más o menos, digamos, convencía a la mayoría, pero habían resultados que tenían que confirmarse, ¿no? Para estar seguros de que íbamos en la dirección correcta. Eso no ha ocurrido, ¿no? No ha ocurrido del todo. En este momento está en un estudio muy fuerte, porque se han detectado estructuras que, según los modelos ortodoxos, no deberían existir, ¿no? Eso no significa que está mal todo, y por eso también es importante que el estudio continúe. Claro que sí, porque finalmente yo entiendo que la ciencia es la búsqueda de la verdad y no se empieza desde cero, se empieza desde todo el conocimiento que se generó atrás. Pues yo te agradezco mucho, de verdad, Wilder, que siempre nos saques de dudas y siempre nos hables de cosas súper interesantes y en términos muy aterrizados. Muchísimas gracias, maestro. A ustedes, muchas gracias. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde tuvimos la oportunidad de conocer un poco más de ese fascinante vecindario lleno de estrellas, planetas, nebulosas, galaxias que llamamos universo y que nos hace reflexionar sobre el lugar que ocupamos en él. Nos despedimos desde el Planetario Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Zacatenco, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.